Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de matemáticas básicas correspondiente a números reales. Para poder entender esta parte de los números reales, deberíamos ver cómo se clasifican o cómo se agrupan estos números. En primera instancia, tenemos la parte de agruparlos como números naturales. Los números naturales los vamos a entender como todo aquel número que utilizamos para contar. Y como sabemos, para contar lo que ocupamos son todos los números positivos. Siempre contamos en positivo. Por lo tanto, el del 1, el 2, 3 en adelante, pues vamos a contarlos como números naturales. A esto le podemos adicionar al cero. El cero es un caso especial y por eso lo agrupamos adicional a estos números naturales, porque con los números positivos o naturales puedo yo hacer cualquier cantidad de operaciones, no así con el cero. Una de las operaciones que les puedo ejemplificar de que no puedo hacer con el cero es la división. Yo no puedo dividir entre cero. Si nosotros lo tratamos de hacer en nuestra calculadora, nos sale un número indeterminado, ¿no? Eso quiere decir que, o bueno, nos pone error, que yo no puedo hacer esa operación con el cero. Por eso lo añadimos de manera particular después de agrupar todos los números positivos. En ese sentido, pues nosotros ya tenemos ya la mayor parte de los números que en algún momento ocupamos en la vida diaria. ¿Qué sucede con eh, estos números? Adicionales puedo poner la parte de todos los números enteros que en ese sentido vamos a tener tanto los números positivos como negativos a la izquierda o la derecha de la recta numérica, de tal forma que yo ya con esto tengo todos los números opuestos también a los números positivos y los considero como enteros. Teniendo esta clasificación, pues también lo podemos verificar con los números racionales, adicionarle números que en algún momento dado no sean exactos o no sean tan solo el entero, sino que tengan una parte fraccionaria. Y por lo general, esas fracciones las podemos representar con una división en la cual tengo numerador y denominador. Lo que habíamos comentado anteriormente, en el único caso especial que no puedo tener es que el denominador sea cero. ¿Por qué? Porque nos da una cantidad indeterminada. Pero todos los números racionales puedo tener positivos y negativos puestos arriba o abajo de la división, o sea, en el numerador o en el denominador, y considerarlos para poder tener números racionales o fraccionarios. De ahí podemos tener adicional todos los números irracionales. ¿Qué característica tienen los números irracionales contra los racionales? Los números irracionales en algún momento son todos aquellos números que no se pueden escribir con una fracción. ¿A qué nos referimos? En los números irracionales, digo, porque ustedes me pueden decir, oye, pues sí tengo raíz de 3 o raíz de 11 o pi, lo puedes especificar como 3.146. En el caso, por ejemplo, de pi, tenemos una convención de decir que es 3.146, pero sabemos que eh, en realidad pi se representa de una fracción que es 3.1415 y 9 y cacho, y tenemos un chorro de decimales adicionales. De eso se tratan los números irracionales, de que en algún momento dado la fracción es indeterminada, o sea, es infinita, perdón. Y de esa manera, pues yo ya no lo puedo expresar como toda una fracción en un solo momento, ¿no? Aquí tenemos todas esas raíces cuadradas o de cualquier tipo de raíz que no son exactas, ¿no? Y también tenemos todos aquellos decimales infinitos que pueden ser periódicos o no periódicos. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver esa parte de periódico o no periódico. Estos son
parte de todos los números que en algún momento dado vamos a especificar. De ahí entonces salen los números reales. Los números reales son todos aquellos números que tanto racionales como irracionales, los enteros, los positivos y los negativos, que yo puedo estar especificando. Y de esa manera yo ya sé que tengo todos los números que en algún momento dado yo pueda obtener. De ahí podemos empezar a especificar que nuestra clasificación de números puede quedar de esa manera. A nosotros lo que nos interesan son los números reales, pero los números reales también están agrupados en algo que se llama números complejos, donde se encuentran también los números imaginarios. No vamos a tomar dentro de la clase, dentro de este curso, a los números imaginarios, pero es importante saber que hay ciertos valores que yo no puedo expresar en la vida real. Por ejemplo, la raíz de -4. Cualquier raíz tiene que ser de un número positivo. Cuando nosotros expresamos una raíz de un número negativo, también en la calculadora, si lo hacemos, nos marca error o indeterminado, lo cual pues aplica o nos quiere decir que no se puede realizar. ¿Qué es lo que hacemos para poder realizar esa raíz? Agarramos el -4 y lo ponemos dentro de la raíz como si fuera el punto de hacer un -1 por 4, lo cual la raíz de -1 nos implica la literal i, que es el número imaginario. Y ahora sí, 4 sí tiene raíz. Entonces, a la hora de aplicar la raíz, nosotros tenemos 2i. ¿Por qué? Porque tenemos la raíz de 4, que es 2, más la raíz de -1, que lo ponemos como la parte imaginaria. Entonces, esos números no los vamos a ver dentro de nuestra clase que tenemos de matemáticas básicas, pero sí es importante reconocer que por ahí andan, ¿no? Dentro de los números racionales, vamos a especificar dos grandes grupos, los racionales y los irracionales. Entonces, los reales tienen la suma de los racionales y de los irracionales. Dentro de los números racionales, nosotros tenemos dos grandes grupos, los números enteros y los números fraccionarios. En los números enteros, como dijimos, están los naturales, que son todos los números positivos, que en enteros positivos que en algún momento dado yo puedo expresar de cualquier manera siempre y cuando tenga yo un número entero al final. El cero, que ya lo vimos que es un caso especial, y los números no naturales, que son todos los números negativos, de la misma forma, siempre y cuando los expresemos de una manera que me dé un solo número entero sin ninguna fracción. Por la parte de los números fraccionarios tenemos los números fraccionarios con decimales exactos, en los cuales yo sé que con cierta cantidad de decimales, pero hasta ahí se corta. O sea, yo no tengo que tener, o la mayor parte de los números fraccionarios decimales exactos tienen décimas, centésimas y milésimas. Y ya hasta ahí queda la fracción. Por ejemplo, 3 entre 4 es 0.75, tiene décimas y centésimas. Ya no hay los demás valores después de las centésimas son ceros. Por eso lo llamamos número fraccional con decimales exactos. Sin embargo, cuando son infinitos, yo puedo clasificarlos en decimales periódicos, ya sea puros o mixtos. ¿En qué sentido? O decimales no periódicos. Ahorita vamos a ver los decimales no periódicos. Cuando tenemos decimales periódicos, quiere decir que yo tengo un número repetitivo después en los decimales. Y de esa manera, por ejemplo, si yo divido 4 entre 3, pues ya sé que me va a dar 1.333333333. Por lo tanto, el 3 se sigue repitiendo para infinitamente, ¿no? De esa manera, yo lo puedo especificar como 1.3 y ponerle una rayita arriba del 3, sabiendo que eso hace que el 3 sea periódico
al infinito, o sea, es 1.3333333. Así por eso tenemos ahí el 7.31, que es lo que nos dice que el número se va a repetir, ese 31 se va a repetir después del decimal, del punto decimal, perdón, n 1000 veces, o sea, infinitamente veces. Pues va a ser 7.31, 31, 31, 31, 31. Pero también puedo tener números decimales periódicos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que en un principio tengo un número decimal que no sigue o puede seguir algún orden, pero a partir de cierto valor ya se vuelve periódico. En el caso, por ejemplo, ahí como pusimos 7.31, el 3 primero solamente es la única vez que se pone y de ahí todas las demás cifras que van después de ese 3 es 1. Es 31, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que el 1 se sigue repitiendo infinitamente. Entonces, dentro de los fraccionarios tenemos otra vez los decimales exactos y los periódicos, que pueden ser puros o mixtos. Los decimales que no son periódicos los consideramos como números irracionales, en los cuales tengo los números irracionales algebraicos, que son los no periódicos, que en algún momento yo los puedo expresar de cierta manera, como raíz de 2 menos raíz de 3, la raíz quinta de 5, que me van a dar números fraccionarios no periódicos. La raíz de 2 nosotros la podemos especificar dividiéndolo dentro de nuestra calculadora y sabemos que en algún momento dado nos va a dar una fracción que tiene bastantes valores y que de una u otra manera esa fracción no va a tener un fin específico. Si ustedes hacen esa validación dentro de su calculadora, verificarán que la raíz de 2 es 1.41, 42, 13, 56, 23, 73, 09, 5 y así se la lleva, ¿no? Eso es tener decimales no periódicos que en algún momento dado tienen un número infinito de valores después del decimal. Pero también tenemos los números irracionales que consideramos trascendentes. Cuando consideramos los irracionales trascendentes, lo tomamos en cuenta como cualquier constante que ya tiene cierto valor. En ese caso, tenemos el valor de pi. El valor de pi, nosotros sabemos que tan solo con especificar la letra que representa a pi, ya con eso sabemos que tiene un valor matemático atrás de ello. Sin embargo, no necesariamente tenemos que expresarlo a menos que ya vayamos a hacer la, eh, alguna operación con ese número. No, por lo general es cuando nosotros expresamos el valor de pi. Y de manera genérica, nosotros lo ponemos como 3.1416, ¿no? Sin embargo, sabemos que el valor exacto de pi tiene un valor infinito, ¿no? En ese sentido, tenemos que ese valor, pues normalmente voy a tener una parte simbólica de cuánto normalmente vale. Digo, a final de cuentas sabemos que el valor de pi va de una manera infinita, no periódica, con un chorro de decimales. Y los primeros decimales que tiene pi es 3.14, 15, 92, 65, 39, 9 y así se la lleva, ¿no? De esa manera yo sé que tengo un valor. Otro valor que normalmente ocupamos en muchos de los cálculos es la constante E. La constante E, a final de cuentas, es nuestra constante irracional que representa un logaritmo y de esa manera, o una exponenciación. Sabemos que
parte de ese valor de la constante es 2.7182.8 y siguen más los valores. Pero con tan solo expresar la E, sabemos que ya lleva ese valor. Entonces ya no necesitamos expresarlo de alguna otra manera. Y así tenemos muchas constantes que en algún momento dado las manejamos como trascendentes. Con base en esta clasificación vamos a poder llevar muchos de los ejercicios que en algún momento vamos a hacer en nuestra clase. Y pues obviamente en general deberíamos saber que el conjunto de los números reales habla de números tanto positivos, negativos y el cero. También tenemos la parte de los números racionales y irracionales y que de una otra manera esos lo podemos ver como trascendentes y algebraicos, ¿no? Los números irracionales y los trascendentes no los puedo expresar mediante una fracción de dos enteros con denominador no nulo, ¿no? Pero tenemos cifras infinitas de decimales que pueden ser periódicas o que no pueden ser periódicas y que en algún momento determinado los vamos a poder expresar como el logaritmo de 2 o la constante de Euler. Y de esa manera yo puedo construir números reales, ya sea de una u otra forma con operaciones que en algún momento vamos a ir realizando dentro del curso. De esa manera, debemos saber que las matemáticas tienen un propósito formal con estas cifras, ¿no? Y de algún momento determinado, esto va a ser nuestra base para poder hacer todo el cálculo matemático formal. De antemano espero que vean el video y los espero en la clase.